canal. Mi nombre es Javier Estrada, integrante del grupo Los WOND, y en este vídeo vamos a hablar acerca de la hipótesis parte número 2. Todo esto extraído del libro Metodología de la Investigación del Dr. Roberto Hernández Sampieri. Para ser exacto, nos enfocaremos en el capítulo número 6, que nos habla acerca de las hipótesis y sus variables. Si ustedes quieren conocer un poco más acerca de los diferentes temas que trata este libro, pueden visitar nuestro canal, en donde encontrarán varios vídeos donde estaremos explicando cada uno de los temas que aborda este libro. Bien, así que trataré de no abordar mucho la parte teórica del tema de la hipótesis, porque en la descripción dejaré el link del vídeo La hipótesis parte número 1, en donde mi compañera Melanie Pérez explica detalladamente la teoría acerca de la hipótesis. Seré un poco más breve y ejemplificaré cada una de las hipótesis. Así que comencemos. Ok, ¿qué es la hipótesis? Según Roberto Hernández Sampieri, en su libro Metodología de la Investigación, nos detalla que la hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno del problema investigado, formuladas como proposiciones o afirmaciones que constituyen las guías de un estudio. Son respuestas provisionales que se habrán de confirmar al momento de llevar a cabo el estudio de la investigación para afirmar o refutar la misma. Según Hernández Sampieri, nos explica en lo largo de la vida, seguramente nos hemos planteado varias hipótesis a partir de preguntas que nos hemos hecho. Por ejemplo, nos trata de definir que la hipótesis las podemos plantear en cualquier situación de nuestra vida. No siempre tiene que ser un tema científico, podemos plantearnos diferentes hipótesis en el día a día. Tenemos acá unos ejemplos. Por ejemplo, si nos planteamos la idea de cuáles son los problemas que causan la infidelidad o disolución dentro del matrimonio, podemos concluir bajo una hipótesis que es en base a la falta de comunicación dentro de la pareja. Segundo ejemplo, ¿qué pasaría en el caso de la muerte de una persona dentro de su habitación? Podemos llegar a la hipótesis que pudo haber sido un suceso ocurrido por X persona que le debía cierta cantidad de dinero al vecino, que dentro del lugar del hecho se encontró su documento de identificación. Quiere decir que tenemos una sospecha de que el vecino haya sido el responsable del asesinato, pero no es una evidencia absoluta. Entonces tenemos que llevar una serie de procesos, una investigación completa para llegar a concluir si en verdad lo que suponemos o lo que fundamentamos en la hipótesis es cierto o falso. Tercer ejemplo, tenemos la siguiente, que sería: Juanito dio positivo en COVID. Bueno, podemos plantearnos la hipótesis que Juanito se la pasó en la playa, en donde durante el fin de semana pudo haber contraído la enfermedad. Puede ser. Fundamentamos una hipótesis porque concluimos de que Juanito estuvo de viaje en estos últimos días, pero no sabemos si en realidad fue que ahí en ese lugar contrajo la enfermedad. Solo es una hipótesis y tenemos que esperar a realizar una investigación si Juanito realmente esa fue la causa. Entonces nos llevaría a un proceso para ver si realmente nuestra hipótesis que planteamos es verdadera o falsa. Estos serían varios ejemplos del día a día, ¿verdad? Y que nos vamos planteando en base a sucesos que nos relacionan dentro del entorno en donde vivimos, y mediante ello Roberto Sampieri nos indica que siempre estamos formulando hipótesis. Ok, pasamos al siguiente punto, en donde tenemos los diferentes tipos de hipótesis que nos plantea Roberto Hernández Sampieri. Tenemos 4, que sería hipótesis de investigación, hipótesis nulas,
hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas. Las hipótesis de investigación son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Acá ya Roberto Hernández Sampieri nos formula que la hipótesis se caracteriza por varios elementos que serían variables. ¿Qué son las variables? Las variables se pueden definir como todo aquello que vamos a medir, controlar y estudiar en una investigación o estudio. Las variables deben ser susceptibles de medición. Variable es todo aquello que puede asumir diferentes valores desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. Las variables se dividen en variables dependientes y variables independientes. Hipótesis nulas. Esta hipótesis refutan lo que afirman las hipótesis de investigación. Es aquella que nos dice que no existen diferencias significativas entre los grupos que se estudian. La hipótesis nula se utiliza en toda investigación en que se estudian las características de dos o más grupos, siendo aquella que establece que no existen diferencias significativas entre los grupos. Hipótesis alternativas. Son posibilidades opcionales ante la hipótesis de investigación. Al responder a un problema es muy conveniente proponer otras hipótesis en que aparezcan variables independientes distintas a las primeras que formulamos. Hipótesis estadística. Son hipótesis traducidas en términos estadísticos. En el campo de la utilización y aprovechamiento de la estadística, las decisiones se toman siempre sobre determinadas hipótesis. La eficiencia de las campañas publicitarias o de los procesos de producción se fundan en criterios numéricos y tales hipótesis se expresan en función de parámetros estadísticos. En el análisis de todo problema de investigación, la constatación de una hipótesis dada se realiza aceptando o negando una alternativa lógica. La hipótesis de investigación se divide en 4, que serían hipótesis predictivas. Estas hipótesis se utilizan para intentar predecir un valor o un dato en una o dos variables que se medirán. Por ejemplo, el aumento en la tasa de embarazo prematuros en señoritas menores de 18 años será del 15% para el siguiente año. Tenemos también lo que es hipótesis correlacionales. Establecen vínculos entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlacionales. Por ejemplo, a mayor exposición de los rayos ultravioletas, mayor posibilidad de padecer de cáncer de piel. Ahora tenemos hipótesis de comparación de grupos. Pretenden contrastar dos o más grupos en términos cuantitativos. Por ejemplo, las personas entre 18 y 24 años les atribuyen más importancia que a los de 25 a 34 años a las redes sociales en sus tiempos libres. Ahora tenemos la hipótesis causales. Plantean relaciones de causalidad entre las variables incluidas. Toda hipótesis plantea una relación funcional entre variables. Esta relación puede ser causal cuando una variable produce un efecto determinado sobre otra variable, o correlacional. En una hipótesis que sustenta una relación causal, las variables se llaman dependiente e independiente. Por ejemplo, la desintegración del vínculo familiar en los padres provoca baja autoestima en los hijos. Tenemos un ejemplo acá sobre hipótesis nulas. Representan el reverso o la contradicción de las hipótesis de investigación. Por ejemplo, la desintegración del vínculo familiar en los padres no provoca baja autoestima en los hijos. Ahora tenemos unos ejemplos sobre hipótesis alternativas. Son posibilidades opcionales ante la hipótesis de investigación nula. Por ejemplo, el vehículo es negro es en base a una hipótesis de investigación. El vehículo no es negro, estamos fundamentando una hipótesis nula.
Y la hipótesis alternativa sería: el vehículo es azul. Estamos dando posibilidad a otra hipótesis que sería diferente a la de la investigación y a la nula. Ahora tenemos unos ejemplos de hipótesis de estadística. Son hipótesis de investigación traducidas en términos estadísticos. Por ejemplo, el tiempo de vida promedio de un dispositivo electrónico es mayor a 1000 horas. Y esto, compañeros, sería unos pequeños ejemplos acerca de la hipótesis. Así que sin nada más que agregar, les agradezco por su atención y si tienen alguna duda pueden agregarla en los comentarios o también citar el libro del Dr. Roberto Hernández Sampieri, La metodología de la investigación, 7ª edición, en donde encontrarán los diferentes capítulos en donde nos basamos en estos vídeos que pueden encontrar en este canal. Sin nada más que agregar, muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.